Acá. Súper. Ahora sí, muy bienvenidas, muy bienvenidos a esta nueva sesión de la Escuelita Lecoy, la cual se titula ¿Qué hace Chile frente al cambio climático? Recordar tener los micrófonos silenciados mientras están exponiendo, quienes exponen, valga la redundancia. Quienes necesiten transcripción pueden activar la transcripción automática en la parte de abajo, apretando el botón CC y seleccionando el idioma español para que se active automáticamente. Y eso, y recordar esperar el link de asistencia, por favor, para quienes quieran tener certificado, es importante llenarlo. Lo vamos a estar compartiendo más adelante en la sesión. Eso como informaciones previas. Le doy entonces la palabra a mi compañera Antonella para que presente. Hola, hola a todos. Bueno, en esta sesión tenemos el honor de contar con dos grandes expositores. En primer lugar tenemos a Joaquín Salina, quien es activista ambiental, estudiante de Derecho y actualmente coordinador de documentación en Escazú ahora. Y nuestra otra invitada es Pamela Po, quien es politóloga, tiene un magíster en sociología y cuenta con más de 15 años de experiencia en temáticas medioambientales. Así que ambos nos ayudarán a comprender las políticas, los avances y también los desafíos que enfrenta Chile actualmente. Eh, Así que eso, le doy el pase a Joaquín. También les recuerdo que vamos a tener una ronda de preguntas, así que vayan anotando todas sus dudas para que después les respondamos. O sea, él les responda. Así que, Joaquín, te damos el pase. Muchísimas gracias. Eh, ya, voy a iniciar a compartir pantalla. Así que cuando, cuando vean la presentación me confirman, por favor, cómo será. Se ve súper bien. Súper, perfecto. Y me voy a conectar desde el teléfono para poder ver el chat, eh, porque me... Oh, yo le, yo le había bajado el volumen. Yo le había bajado el volumen. Ya, perdón. ¿Y por qué se encendió la cámara? Ah, no, tenía en la cámara del computador. Ya, disculpen. Súper, perfecto. Yo ahora les quiero hacer una pregunta, entonces me interesa saber a ustedes, eh, si es que en el chat me pueden ir consultando y respondiendo, si es que saben lo que es el Acuerdo de Escazú o que han escuchado el Acuerdo de Escazú y cuáles son las palabras, las primeras palabras que se le vienen a la mente cuando escuchan hablar del Acuerdo de Escazú. Lo que sea, bueno, malo, todo, o sea, en el chat, perfecto. Tenemos Latinoamérica, ¿qué más? Brasil, ya. ¿Alguna otra respuesta? Como de, ¿qué es el acuerdo de protección, defensa ambiental, acceso a la información medioambiental, justicia ambiental? Perfecto. Súper. Bueno, les cuento entonces, protección a los defensores ambientales. Eh, Ya, y ahí voy a responder lo de Escazú, de dónde viene. Eh, y no reconoce a los pueblos indígenas. Exacto. Perfecto. Vamos con la presentación. Y aquí. Ah, ya, perfecto. Si es que alguien más tiene alguna respuesta, este es el momento en el que yo presento. Ahora, listo. ¿Lo ven? Sí. Ya.
vamos con lo primero. ¿Qué es el Acuerdo de Escazú? El Acuerdo de Escazú es un acuerdo regional de Latinoamérica y el Caribe, donde se habla sobre el acceso a la información, la participación pública, el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Es el primer tratado ambiental que tiene la región, que tiene Latinoamérica y el Caribe. Y tiene algo en particular, una última patita, por así decirlo. Yo siempre, cuando asocio el Acuerdo de Escazú tiene 4 pilares fundamentales, que es el acceso a la información, la participación y el acceso a la justicia. Y el último, el cuarto pilar fundamental es que contiene disposiciones especiales para la protección de las personas defensoras ambientales. Ahora, el Acuerdo de Escazú no es magia. El Acuerdo de Escazú no entrega, no es una varita mágica con la que nosotros vamos a poder hacer pum y se acabaron los conflictos ambientales, vamos a hacer pum y se acaba la corrupción por temas que tengan que ver con proyectos de inversión, etcétera. No, no. Así no funciona el Acuerdo de Escazú, sino que depende de los estados y es una total responsabilidad de los estados saber cómo utilizan el Acuerdo de Escazú e implementarlo de una forma correcta, de una forma participativa. O sea, el Acuerdo de Escazú también establece sus propios márgenes que busca para los demás temas para que también se pueda implementar el Acuerdo de Escazú. Porque si el Acuerdo de Escazú no se implementa, por ejemplo, de forma participativa, ¿es realmente el Acuerdo de Escazú? Entonces eso también son cuestiones que uno tiene que tener a la luz y tiene que tener a la vista cuando ve que algo que tenga que ver con el Acuerdo de Escazú o que tenga que ver con temas ambientales no se está llevando a cabo con estos 4 pilares fundamentales, que son como los 4 mandamientos, por así decirlo, que para uno tienen que servir para como el marco, el rayado de cancha sobre el cual no nos podemos salir. El Acuerdo de Escazú no nace en el 2022 cuando Chile lo ratifica. El Acuerdo de Escazú no nace cuando se adopta el 2018. Y ahí también voy a responder la pregunta de Josefa, y es eh, durante el 2014, durante el 2018, ¿por qué se llama el Acuerdo de Escazú? El Acuerdo de Escazú nace en 1992. Por allá, en ese tiempo, se hizo una conferencia de países en Río de Janeiro, en Brasil, y fue una conferencia que terminó con una declaración de principios en temas ambientales. Y uno de los principios importantes es el principio 10, que es donde declaran que los estados deben hacer las cosas con acceso a información, participación pública y acceso a la justicia. Ahí todavía ni siquiera se hablaba de defensoría ambiental. Después, en 2012, se vuelve a hacer esta misma conferencia, que es la Río +20, después de 20 años de haber hecho la conferencia en Río en el 92, y los países comienzan a negociar y empiezan a decir como, hey, ya, necesitamos hacer algo para cumplir con este principio, necesitamos avanzar en la aplicación del principio 10. Y es el tiempo que se toman del 2012 al 2014 para preparar una declaración, que es la Declaración de Santiago, porque se firma en Santiago, donde dicen que van a iniciar las negociaciones de un tratado y se comprometen a avanzar en la implementación del principio 10. Después de esto, son largos años de negociaciones con sociedad civil entre los estados y también con apoyo de otros estados, sobre todo de Europa, donde se está desarrollando donde ya lleva mucho tiempo el Acuerdo de Aarhus, que es como el hermano del Acuerdo de Escazú, pero en Europa, solamente que sin defensores ambientales. Entonces, desde ahí también se tomaron algunas ideas, se fueron
escuchando a personas que habían participado también en la elaboración de este acuerdo. Ya en el 2017, y es que donde se adopta un tratado, se adopta el nombre de la ciudad donde se adoptó, valga la redundancia. Entonces, el acuerdo de Escazú se adoptó en la ciudad de Escazú, en Costa Rica. Hay una ciudad que se llama Escazú. Así como en la declaración de Santiago, hace 4 años y entra en vigencia el acuerdo de Escazú, porque en el 2020 se cierra el periodo de firmas y se abre el periodo de adhesión, el 27 de septiembre del 2020. Por eso también durante ese tiempo tuvo un conflicto con el gobierno de Sebastián Piñera por los Pandora Papers, los casos asociados a Dominga, etcétera, que hubo todo un tema de corrupción que podía justificar por qué el gobierno de Sebastián Piñera no quería firmar el acuerdo de Escazú. Y por eso, después en el 2022, en el tratado, o sea, no es por eso, pero en el 2022 entra en vigencia el acuerdo de Escazú, sin que Chile fuera parte del acuerdo de Escazú. Chile había firmado un proyecto de ley que fue enviado por el gobierno de Gabriel Boric el 18 de marzo del 2022, donde le dice al Congreso cómo hay que ratificar este tratado. Y se inicia el proceso de ratificación, se aprueba en la Cámara de Diputados, se aprueba en el Senado y todo ese trámite termina el 31 de mayo del 2022. Después, el acuerdo de Escazú se tenía que depositar en Naciones Unidas y se depositó el 13 de junio del 2022 y entró en vigencia el 11 de septiembre del 2022. Ahí fue cuando entró en vigencia el acuerdo de Escazú. Y bueno, ahora se viene el proceso de implementación. Esa es la historia del acuerdo de Escazú, muy a grosso modo, pero vamos a hablar sobre qué es el acceso a la información. Ahí también ustedes pueden ir haciendo preguntas sobre o ir diciendo cosas que ustedes creen que significa el acceso a la información. O por qué, les dejo al tiro la pregunta a ustedes, ¿por qué creen que es importante el acceso a la información? Ahora, el artículo 5 del acuerdo de Escazú habla sobre el acceso a la información. Y mientras les voy explicando, me responden la pregunta de por qué creen que es importante el acceso a la información. Aquí se obliga a los estados, o sea, los estados cuando adhieren se autoobligan, se imponen este tratado como una ley y pasa a ser parte de la legislación interna, ¿no?, de un país. Entonces, los estados como principio madre deben garantizar el derecho el derecho de acceso a la información ambiental cuando está en su poder, bajo su control o su custodia, de acuerdo al principio de máxima publicidad. El principio de máxima publicidad es como, literalmente, como en términos muy gráficos, es como poner un altavoz gigante que pueda llegar y repercutir lo más posible, y en el micrófono del altavoz poner la información. O sea, como poder difundirlo y utilizarlo de la forma más amplia posible. O sea, hasta el límite es hasta que no se pueda más. La difusión de la información. Ese es como el principio de máxima publicidad. Entonces, ahí es cuando también entran los cuestionamientos de todas las personas, y totalmente válidos, de en realidad se está haciendo máxima publicidad, se está difundiendo realmente esta información. Y ahí es también donde nosotros tomamos un rol súper importante, en que nosotros también como sociedad civil somos parte de los procesos de implementación del acuerdo de Escazú. Porque es también nosotros los que nos ponemos esta mochila de herramientas que nos pueden servir de algo en los temas que aborda el acuerdo de Escazú, y si no los tomamos, obviamente, no sé, somos vigilantes, la sociedad civil son
la fiscalización son el policía del acuerdo de Escazú. O sea, nosotros podemos actuar y podemos reclamar, y es el rol que deberíamos tomar, de poder ir avanzando en ir diciendo como, esto se está haciendo mal, esto se denuncia. Entonces, por eso también es súper importante el acceso a la información, porque cuando nosotros accedemos a una información que es relevante, que es importante, hay que comunicarla. Y aquí está el tema también de la divulgación de la información, en el artículo 6, donde también se pide que las autoridades generen, recopilen, pongan a disposición de las personas la información ambiental, tiene que ser siempre de forma proactiva, regular, sistemática, y un sinfín de nombres y adjetivos y acciones que tienen que ver con el acceso a información y la divulgación. Y también, algo súper importante, es que toda la información ambiental debe ser divulgada y publicada en los idiomas oficiales del Estado. Hay países que tienen más de un idioma. Chile tiene más de un idioma, más de una lengua y más de un idioma, pero aún así no lo hace porque el Estado no hay un reconocimiento público de. Y esa es también una demanda que lleva mucho tiempo distintas organizaciones, comunidades y pueblos que, que han exigido también, es parte del debate. Aún así, si no me equivoco, el acuerdo de Escazú está traducido, creo que en Rapa Nui y Mapudungun. Me confirman, no sé si Ryan, creo que lo he visto en Mapudungun, que es que ahí por el chat me puede confirmar. Eso. La participación pública. Aquí es prácticamente lo mismo, en el sentido de que este es un acuerdo para que los estados abran los espacios públicos, abran los espacios de decisión y abran los espacios hacia los distintos grupos etarios, eh, mujeres, grupos vulnerables, pueblos indígenas. Y aquí hay algo súper importante, la participación en etapas iniciales. Normalmente en Chile, la participación es como, se crea un proyecto, se elabora una propuesta, se conversa, se abre discusión y se abre participación pública. Se cierra el proceso de participación pública, muchas veces no se toman en cuenta las opiniones de los procesos de participación, otras veces sí, pero es porque no son vinculantes los procesos de participación ciudadana, y después se, se aprueba o se rechaza. Ahora, ¿qué son las etapas iniciales? Antes siquiera de tener una idea o de hablar de un proyecto, de siquiera tener un borrador, por así decirlo, del documento del proyecto, un esquema, se tienen que hacer procesos de participación temprana. Entonces, la idea es que desde antes de que se tenga, como ya tenemos la noción, desde ese momento hay que tener el proceso de participación temprana. Los plazos deben ser razonables, o sea, como si hay zonas rurales en las que la participación hay dificultades geográficas y hay dificultades que son importantes y que realmente repercuten en cómo se va a hacer un proceso de participación, no les vamos a poner una semana de participación, no lo vamos a hacer un mes. Tiene que ser un plazo razonable también considerando todo el contexto. Y eso se evalúa caso a caso, por eso no hay como una regla como también muy definida. El lenguaje debe ser siempre comprensible y también la posibilidad de presentar observaciones. El acceso a la justicia. El acceso a la justicia no solamente es como ustedes pueden demandar, no, sino que tiene que ver con que deben haber garantías de debido proceso. ¿Y qué es el debido proceso? El debido proceso es que, como en palabras muy simples, es que se cumplan las normas.
es que se cumplan los, los plazos, que se cumplan los estándares en los cuales uno puede acceder a la justicia. Sé que puede quizás ser un poco confuso todavía, pero aquí el tema del acceso a la justicia no es solamente cuando vemos a fiscalía o cuando vemos el tema de los tribunales penales o ese tipo de cosas, sino que también en instancias administrativas, que es donde se suele mover el mundo ambiental. O sea, la gran mayoría de las decisiones que se toman de proyectos son decisiones administrativas. Están en una, no sé, supongamos, en el Servicio de Evaluación Ambiental tiene decisiones administrativas. La Superintendencia de Medio Ambiente tiene decisiones administrativas. El Ministerio de Medio Ambiente también emite decisiones administrativas. Los municipios con sus ordenanzas, etcétera, tienen decisiones administrativas. Y esas decisiones administrativas también tienen otro tipo de procesos, como que son los procesos que están dentro del mundo administrativo y la idea es que si ustedes consideran, por ejemplo, hay un proyecto ambiental que se está desarrollando y se iba a hacer un proceso de participación ciudadana, pero el proceso de participación ciudadana en realidad no cumplía con los estándares de máxima publicidad, de que fuera participación temprana, de que las personas pudieran acceder de forma totalmente eh, como fácil, por así decirlo, donde la información fuera clara, donde se le entregaran las herramientas y los materiales suficientes como para poder saber en qué estoy participando y cómo puedo participar. Entonces, cuando eso no está funcionando y se emiten decisiones, uno puede impugnar estas decisiones o puede reclamar, por así decirlo, para que se vuelvan a hacer estos procesos. Por ejemplo, también, si hay una empresa que mintió en un informe que fue entregado al Servicio de Evaluación Ambiental y ese informe no tenía información como totalmente concreta o plausible de lo que iba a significar el impacto ambiental como al sector, al territorio en el que se estaba ubicando, y después se emite una decisión, esas decisiones se pueden solicitar que se rechacen o se vuelvan a revisar para poder seguir ampliando y moviendo los procesos administrativos que sean lo más correctos posible, que cumplan con todos los plazos, etcétera. Eso es más o menos como también en lo que puede servir el tema del acceso a la justicia. No es solamente cuando uno va, demanda o presenta una denuncia o querella, sino que también como poder participar y hacerse parte de los procesos administrativos que están en decisiones importantes. La disposición de medidas cautelares y provisionales para proteger el medio ambiente. Aquí es súper importante en las medidas cautelares o provisionales porque es como los estados también se adelantan y toman medidas para proteger el medio ambiente. O sea, esas son como más o menos lo que establece el acceso a la justicia, aunque es mucho más detallado y se puede hablar como mucho más a detalle. Defensores ambientales. Defensores ambientales, aquí hay tres cosas súper importantes, que son las medidas adecuadas y efectivas, reconocimiento, protección y promoción, prevención, investigación y sanción. ¿Cuáles son las medidas adecuadas y efectivas? Cada estado deberá definirlo de acuerdo al contexto. Por ejemplo, Colombia es uno de los países con mayor cantidad de asesinatos de defensores ambientales en el mundo, según los datos de Global Witness, año a año que van publicando. El reconocimiento y protección y promoción. Es súper importante que para que pueda existir un sujeto de protección, debemos darle existencia, debemos reconocer que existe, debemos saber que existe, por qué existe y qué es lo que hace. Entonces, no podemos proteger a un grupo, no podemos proteger a un grupo vulnerable como son los defensores ambientales y las defensoras ambientales con mayor consideración, si no sabemos quiénes son.
si no sabemos qué hacen, si no sabemos dónde están, si no sabemos cuáles son las principales dificultades a las que se enfrentan? Podemos saberlo quizás por medios de comunicación, experiencia, etcétera, pero el Estado no siempre lo sabe. Y esa es la deficiencia. Y por eso también es súper importante el reconocimiento eh, para poder ampliar el conocimiento, para la redundancia, sobre quiénes son los defensores ambientales. Porque una vez sabiendo quiénes son los defensores ambientales, también podemos combatir la desinformación sobre el rol que cumplen los defensores ambientales. Podemos combatir la estigmatización sobre el rol de las personas defensoras ambientales. Sobre todo considerando que se utilizan mucho los medios de comunicación o se utilizan mucho los espacios públicos o las redes sociales, etcétera, para estigmatizar a las personas defensoras ambientales. O sea, hace poco volvíamos y escuchábamos, antes de que asumiera el gobierno de Kast, cómo Iván Poduje estigmatizaba a los defensores ambientales, cómo también Kast estigmatizaba a los defensores ambientales, y cómo también otras autoridades siguen estigmatizando a los defensores ambientales como los que no quieren el progreso para el país, los que detienen los proyectos de inversión, como la piedra en el zapato. Eso es parte de la estigmatización. Y es violencia, porque es violencia. O sea, no podemos ignorar que los discursos de odio contra defensores ambientales no son violencia. O sea, la violencia contra las personas defensoras ambientales no solamente la punta del iceberg, que es el asesinato o la desaparición de una persona defensora ambiental, sino que hay un poco más abajo distintas formas de violencia que las personas defensoras también viven. Por eso es súper importante el reconocimiento, la protección, obviamente, para poder brindarles un espacio seguro, para que puedan realizar su labor de defensa de forma segura, y la promoción de los derechos que ellos tienen. O sea, un defensor ambiental también tiene el derecho a saber qué derechos tiene, a saber cuál es el margen de protección que tiene, qué es lo que puede hacer el Estado frente a una situación de violencia a la cual ellos se enfrenten. Después está la prevención, investigación y sanción. Y esto es como el tercer paso. ¿Por qué? Porque es importante prevenir para evitar cualquier situación de violencia. Y una de las medidas de prevención siempre es el reconocimiento. Y es también la promoción de los derechos. Es una de las medidas de prevención, obviamente hay muchas más. Está la investigación, que es súper importante que se investiguen los delitos contra personas defensoras ambientales, y por sobre todo que se considere su rol de persona defensora ambiental para poder utilizar todas las hipótesis posibles que puedan existir e ir descartándolas, incluso considerando su rol de defensor ambiental, porque es algo que es muy relevante para poder saber si es que fue por razones de defensa ambiental o no lo fue. Y posteriormente, obviamente, la sanción. O sea, no puede quedar impune cualquier situación de agresión contra personas defensoras. Ahora, todo suena súper bonito, lamentablemente no se cumple. Y los estados latinoamericanos no cumplen con los estándares de protección a defensores ambientales. Aún así, cuando hay estados que tenían mecanismos de protección a defensores ambientales mucho antes de que existiera el Acuerdo de Escazú o que entrara en vigencia el Acuerdo de Escazú. Ahora, vamos a seguir hablando un poquito más de defensores ambientales, porque es el tema que nosotros ahora estamos desarrollando más como organización, y yo en particular también lo llevo investigando un tiempo. Estos datos son del año 2025, del último informe que lanzamos que dimos a conocer como fundación, y bueno, Latinoamérica es la región más peligrosa para ser defensora del medio ambiente, y Chile no es la excepción. Eso respecto a los datos de Global Witness. Y respecto a los datos que hemos emanado que hemos recuperado y hemos recopilado por parte de nosotros, en el año 2024 identificamos 47 agresiones o actos de violencia contra 27 personas defensoras, siendo una de ellas que recibió 10 agresiones durante un año.
O sea, periódicamente recibía agresiones y cada vez la forma de violencia es mucho más grande. Por ejemplo, el tipo de agresión mayor fue la agresión física con un 48,9%, después le seguían las agresiones verbales y las acciones judiciales, también conocidas como SLAP, con un 14,9%. Está la difamación o la estigmatización, también está dentro de ello, con un 4,3%. La violencia digital o amenazas virtuales con un 12,8%, y las amenazas escritas con un 4,3%. Las amenazas escritas son aquellas que le han llegado a su casa cartas como de amenaza o papeles de amenaza a personas defensoras eh, escritas a mano o en computador, etcétera, que han llegado a su casa. La situación acá es compleja porque nosotros lo que buscamos dar a conocer es que si bien Chile no tiene la cantidad de asesinatos que tiene Colombia año a año, pero sí tiene lo que antecede a situaciones de agresión mucho mayores. Ha tenido efectivamente asesinatos a personas defensoras, desaparición de personas defensoras, y por sobre todo, eh, lo que más tiene son las etapas anteriores de la violencia. La violencia siempre va en escalada, es como una escalera que va subiendo, entonces siempre parte, quizás, no sé, parte con un mensaje de Instagram, después sigue con una agresión verbal en la calle, después demandan a esta persona y le exigen una cantidad de dinero enorme por supuestamente oponerse a un proyecto de inversión. Y les exigen una cantidad, pero, o sea, quedo en deuda de aquí hasta 50 años más con pagar la cantidad de dinero que suelen pedir incluso, como más de 700 millones de pesos, más de 800 millones de pesos han pedido a personas defensoras solamente por oponerse, supuestamente, y que están afectando, o sea, efectivamente se ponían, pero supuestamente estaban afectando al bolsillo, básicamente, de las empresas. Eh, pero que significaba prácticamente terrorismo, o sea, solamente por poner un cartel, como no compren parcelas en una zona protegida. Como, estamos hablando de ese tipo de cosas, como, eh, y que llega a ser surreal. Entonces, por eso es súper importante reconocer que antes de, del asesinato, que es lo que se suele asociar como violencia directa, que es lo más visible, es lo que uno puede ver y lo que uno puede asociar al tiro, viene todo esto. O sea, hay otro tipo de violencia contra las personas defensoras. Acá, respecto a las acciones judiciales y denuncias, podemos ver que hay un 70,2% de los casos registrados en 2024 que involucró a personas defensoras que son mujeres. O sea, si bien había un momento, había una cantidad equiparada de hombres y mujeres, con una diferencia de una persona, la cantidad de agresiones que recibían las mujeres eran mucho mayores a las agresiones que recibían los hombres. Eh, entonces, eso es también una situación que hay que como poner la alerta, porque efectivamente siempre son las mujeres defensoras, o mayoritariamente son las mujeres defensoras, las que se ven afectadas principalmente por la violencia, porque suelen estar en la primera línea de defensa, suelen estar asociadas suelen tener una relación eh, mucho más directa con el entorno, con la naturaleza, y hay otros temas más que se pueden conversar y que son más de larga data de cuál es la relación también de las mujeres defensoras con su propio entorno. Eh, entonces, respecto a la institucionalidad y el ordenamiento jurídico, de los 47 casos de agresión, solamente uno logró tener resultados positivos. Y en los resultados positivos fueron una orden de alejamiento, que duró 3 meses, si no me equivoco. Y los otros puntos críticos súper importantes son la atención policial. O sea,
muchas de las personas denunciaban que cuando se acercaban a carabineros, principalmente carabineros, no recibían las denuncias, no ingresaban las denuncias. Y la otra opción es PDI, y muchas veces ellos sí ingresan las denuncias, o otras veces no. Pero bueno, ahí hay otros canales también de denuncia que se pueden ir activando. Está el protocolo de personas defensoras, que vamos a hablarlo muy rápido. Aquí también están algunas de las noticias respecto a, por ejemplo, Julia Chuñil, sobre su desaparición, y también, por ejemplo, un caso también que fue muy, muy emblemático durante el año 2024, que fue la defensora abogada mapuche, Orita Yauca, que incendiaron su oficina. Hubo un ataque incendiario contra su oficina. Y para ir como ya dando el cierre a la exposición, ¿qué implica el acuerdo de Escazú? Actualmente Chile, y también relacionado con el tema del que estamos hablando, de qué es lo que hace Chile para enfrentar el cambio climático, actualmente Chile está llevando un proceso de implementación participativa del Acuerdo de Escazú. Este inició en el 2022 con procesos consultivos, hubieron talleres, hubieron cabildos, hubieron conversatorios, charlas, etc. Y lo que busca es que a través de más de 200 acciones, los diversos organismos del Estado puedan ir implementando el Acuerdo de Escazú. El Ministerio de Educación tiene una cantidad de acciones que tiene que hacer para poder cumplir con la implementación del Acuerdo de Escazú. El Ministerio de Medio Ambiente también. Servicio de Evaluación Ambiental también. Son, creo que, 29 instituciones y organismos que tienen compromisos para la implementación del Acuerdo de Escazú. No tengo el dato completo. Eh, y lo que se busca hacer es que cada uno pueda ir como armando este puzzle de implementación, porque todos tienen una responsabilidad de una u otra forma. O sea, en educación ambiental tiene que estar el Acuerdo de Escazú, vamos con el Ministerio de Medio Ambiente y con el Ministerio de Educación a ver temas de educación ambiental. Temas de defensoras mujeres, vamos con el Ministerio de la Mujer, con el CERNAMEC, vamos con el Ministerio de Medio Ambiente. Defensores de Derechos Humanos, vamos con la Subsecretaría de Derechos Humanos. Entonces, cada uno tiene distintas acciones. Ahora, no todo es color de rosa. El Plan Nacional de Implementación Participativa de Escazú, o también llamado PIPE, obviamente, a juicio de nosotros, hay cosas en las que se ha avanzado y hay cosas en las que no. Hay cosas en las que se cumplió con un proceso participativo y hay cosas en las que no se cumplió con un proceso participativo. Y ahí una de estas cosas es el Protocolo de Defensores de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales. O sea, el Protocolo de Defensores de Derechos Humanos en general. Eh, para la creación de este protocolo, este protocolo es parte de las acciones que están dentro del plan de implementación participativa de la corporación. Y fue una de las medidas que están ya realizadas. Y para esto se hicieron cabildos solamente en la región metropolitana, con personas que participaban de la región de Valparaíso y la región metropolitana. Ahora les pregunto a ustedes en el chat, ¿eso es participación efectiva? ¿Es participación amplia? Efectivamente, participaron personas, pero ¿es representativa de toda la situación país? Les leo en el chat. Entonces, se hicieron estos cabildos, hubo participación de personas de la región metropolitana y región de Valparaíso. El proceso se suponía que iba a estar listo como, si no me equivoco, a finales que sea, a principios de 2023, después a mitad de 2023 y después a finales de 2023, y al final estuvo listo al año después, en abril del 2024. No hubo como una correlación entre el dicho y el hecho. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá?
terminó en un protocolo que tiene al menos tres cuestiones importantes, que son la recepción de información y su activación, las medidas de protección, coordinación y difusión. Lo primero es que crean un portal informativo y un formulario en línea. Se creó un portal, una página web, con un formulario, que es un Word, donde hay una tabla, son 9 páginas que hay que rellenar con información cuando tú quieres activarlo. Y las formas de activación, que está la solicitud de activación con el formulario y la derivación a través de coordinación interministerial. Por ejemplo, tú vas al Servicio de Evaluación Ambiental y dices que te están amenazando y ellos por obligación deberían derivar esto como parte de su coordinación interministerial a la Subsecretaría de Derechos Humanos y se activa el protocolo. Ahora, el tema es que no siempre sucede así. Y sobre todo es muy difícil, una de las principales falencias también es como cómo activamos los protocolos para grupos donde no hay alfabetización digital. O sea, porque el protocolo no lo puedes llenar desde el teléfono. Tienes que sentarte en un computador a llenar el protocolo. Entonces nosotros normalmente ayudamos a personas a activar el protocolo cuando sí lo requieren y cuando así lo solicitan. Bueno, las medidas de protección. Aquí se divide constitutivos de delito, no constitutivos de delito. ¿Qué es constitutivo de delito? ¿Hay delito o no hay delito? Básicamente eso. Entonces, cuando hay un delito, se envía a Fiscalía, al Ministerio Público. Y el Ministerio Público debe iniciar los procesos de investigación de acuerdo a los estándares del Acuerdo de Escazú, derechos humanos y considerando que es una persona defensora de derechos humanos. Entonces, ahí ellos van a evaluar si es que hay medidas cautelares, si es que se pueden solicitar o otorgar medidas cautelares, etcétera, dónde se va a derivar, si es que se va a derivar algún programa, etcétera. Cuando no son constitutivos de delito, se queda dentro de la mesa de coordinación. ¿Quiénes son la mesa de coordinación? Subsecretaría de Derechos Humanos, Defensoría Penal Pública, Ministerio Público, que es la Fiscalía, Subsecretaría de Prevención del Delito, ay, se me fueron los otros dos. Me quedé en blanco. Perdón. En fin, son instituciones públicas asociadas a temas de justicia penal. Y ahí, bueno, los otros dos, Carabineros y PDI. Entonces, están ellos y este caso queda con ellos. Y ellos van a establecer qué medidas y cómo se va a hacer el seguimiento para saber si es que la persona después vuelve a denunciar o no vuelve a denunciar. Y el 3, la coordinación y la difusión. La creación de una mesa de coordinación, que es la que está compuesta por ellos, la elaboración de un informe anual, ahora dentro de poco debería estar publicado el informe anual, capacitaciones interinstitucionales y convenios de colaboración. Las capacitaciones están a cargo de muchas veces la Subsecretaría de Derechos Humanos a través de distintos cursos que hacen. De hecho, han hecho cursos abiertos a público. Se los recomiendo sobre si quieren como entrar en temas de derechos humanos. La Subsecretaría de Derechos Humanos eh, a veces tiene talleres o cursos virtuales de derechos humanos. Son bastante buenos. Eso, ya. Los avances y retrocesos, como ya para ir cerrando, avances y retrocesos de la elaboración del protocolo. Obviamente, para llegar a este documento, a este protocolo, hubo un debate. Y en ese debate, la Subsecretaría de Derechos Humanos había entregado un primer borrador, como una primera propuesta. En realidad había entregado una propuesta, no sabemos si es la primera o no. El tema, dentro de esos debates, ellos propusieron que en la Fiscalía tuviera una marca interna, que es como un botoncito, como, no sé, un post-it. Un post-it en cada uno de los casos con un color y con un nombre, para que uno pudiera identificar con esa marca interna, que es como para poder identificar si es que el caso era defensor,
de derechos humanos o no era defensor de derechos humanos. ¿Y por qué es importante? Porque así se pueden ir viendo y analizando los casos que están en investigación, para saber qué casos tenemos y qué casos no. Entonces, el Ministerio Público desechó eso y solicitó eliminar eso porque no podían, porque significaba no tenían la capacidad para hacerlo tecnológicamente. La obligatoriedad del protocolo. El protocolo es solamente un acto administrativo, no es una ley, no es un decreto, es un acto administrativo. O sí, no, sí, se aprueba por decreto, es un decreto. Pero es un decreto que se puede deshacer en cualquier momento. O sea, se puede eliminar. O sea, si el gobierno de Kast quisiera dar marcha atrás con el protocolo de defensores de derechos humanos, puede dar marcha atrás con el protocolo. Pero obviamente es un trabajo que se lleva haciendo con las otras instituciones, y las otras instituciones aún también pueden ejercer presión para que pueda seguir existiendo el protocolo. Entonces, no aparece en ninguna parte que el protocolo es obligatorio para ellos, para cada una de las partes. Entonces queda a total discreción de cada uno de los organismos cómo se aborda. Y había un fono de denuncia que era que permitía que las personas defensoras llamaran a un número cuando pudiera existir un riesgo, y el Ministerio Público también pidió que no era posible comprometer esa vía de denuncia y eliminó esa medida. Ahora, las deficiencias del protocolo, está en la claridad del procedimiento, que era lo que hablábamos con ustedes, en el entendimiento del perpetrador. ¿Quién es el perpetrador? El que ejerce esta agresión contra una persona defensora. ¿Por qué hay una deficiencia en el entendimiento? Porque el protocolo no entiende, solamente entiende como agresor a un particular, a un agente que no es estatal. Entonces, no tiene explícitamente reconocido qué es lo que puede hacer o qué es lo que debe hacer cuando el agresor es el Estado. Cuando el agresor es alguna de las instituciones que está dentro de la coordinación del protocolo. Entonces, ese es un debate súper importante, porque el Estado también ejerce violencia contra defensores de derechos humanos. Y la obligatoriedad, que es lo que acabamos de hacer. Y los compromisos del Ejecutivo en este entonces fue Gabriel Boric, que se comprometió con 8 compromisos que están dentro del PIPE, que es el plan de implementación, y también 2 compromisos públicos. Uno, el presidente y uno de esos es que el presidente de la República, en su primera cuenta pública del 2022, el 1 de junio del 2022, dijo: vamos a presentar una ley de protección a defensores de derechos humanos. Duró 11 segundos la frase, más o menos. No pasó nada. Nada. O sea, absolutamente nada. Hay una ley, hay un proyecto de ley de defensores de derechos humanos en asuntos ambientales que nunca fue patrocinada por el Ejecutivo, que es que aborda reconocimiento, derechos, deberes del Estado, sanciones, etc. Y que intenta avanzar en la protección de defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, a través de, uno, reconocer los que existen, reconocer que existen sus derechos, hay deberes del Estado y obviamente tiene que haber sanciones. Y una de ellas es la agravante por delitos contra defensores ambientales, y también agregar dentro de la ley de delitos económicos, delitos contra defensores ambientales, que también una vez importante. Obviamente el proyecto de ley tiene sus cosas buenas y también pueden existir deficiencias, y por eso tiene que ser un debate importante. Y una de sus principales deficiencias es que no pueden ingresarse
recomendaciones o modificaciones al proyecto de ley, indicaciones como se llaman, que tengan que ver con gasto público, porque eso lo tiene que hacer el Ejecutivo. Es el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo el que tiene que presentar estas indicaciones porque irrogan gasto público. Entonces, los parlamentarios quedan de manos atadas en seguir modificando, perfeccionando el proyecto, porque son cosas, hay muchas cosas del proyecto que necesitan que sea el Ejecutivo el que indique estas modificaciones. Pero eso, esa es mi presentación, espero que les haya gustado, muchas gracias por escucharme y muchas gracias por responder sus preguntas en el chat. Espero no haberme pasado el tiempo. Muchas gracias, Joaquín. No te preocupes, estuvo súper la presentación. ¿Verdad? Muchas gracias por nada, compartir como muy desde de cerca todo lo que nada, nos compartiste respecto al acuerdo de Escazú. Así que, en verdad, mil gracias. Y también me sumo a eso, muchas gracias también por compartir, por participar en el chat eh, a todas las personas. Sí, muchas gracias. Oigan, como muy cortito. Ahí está mi correo, joaquin@escasu.cl. Pueden escribirme haciendo dudas, consultas, si es que conocen información. Nosotros estamos constantemente documentando agresiones contra defensores ambientales y es súper importante documentar para conocer, para saber, eh, para saber cómo está la situación. Pero eso. Súper, bacán. Muchas gracias. Bueno, de todos modos, ahí hablamos antes con Joaquín y también dijo que podía compartir la presentación. Así que ahí, bueno, como junto con el resto de presentaciones y videos, vamos a compartirlo finalizando ya la escuelita. Como intermedio, antes de nuestra siguiente expositora, queríamos pedirle si nos podíamos sacar una fotito, aprovechando que hay harta gente. Entonces les queríamos invitar a prender las camaritas, quienes puedan, para poder sacar una fotito y dejar registro de quienes participamos en esta versión de la escuelita. Voy a dar un par de segundos. También ya ingresó Pame, así que para que también prenda su camarita, si es que puede, para que salgamos todos. Bacán, mil gracias. En breve entonces voy a dar un par de segunditos más antes de sacar el pantallazo. Y bueno, quienes no puedan prender la cámara igual pongan como reacciones, corazoncitos, lo que sea. Feliz. Ya, voy a sacar entonces el pantallazo. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Muchas gracias, chicos. Dale ando con la presentación de nuestra siguiente expositora. Bueno, y si Pame puede prender su cámara, o ya la tiene prendida, que no me salen todos. Ahí está. Bueno, Oli, ¿cómo están? Bueno, la marcha no fue la marcha. bueno, le doy el pase a Pame para su presentación. Como les mencioné al principio, es politóloga, tiene un magíster en sociología y tiene más de 15 años en temáticas medioambientales, así que ansiosa de su presentación. Bueno, chiquillos, a ver, vamos a compartir pantalla. Bueno, de partida, muchas gracias, Joaquín, por tomar la posta, presentar antes en el horario que a mí me tocaba, porque yo venía llegando de la marcha y la verdad es que estaba ahí media compleja con sentarme al tiro a exponer. Pero dicho eso, y también la flexibilidad de la organización.
Vamos a compartir pantalla. Ahí estamos. Ahí se ve, ¿cierto? Ujú. Se ve, pero todavía no en pantalla grande. Ahí debería verse, ¿no? Sí, Ahí sí, Pam. ya. Esta es una presentación medio larga, pero me voy a ir como lo más rápido que pueda. Si estoy hablando muy rápido, porque a veces me ocurre, me avisan. Ya, soy Aries, así que soy bien acelerada para hablar. Así que dicho eso, tengo una pantallita aquí. No sé si esa pantalla se ve. Ahí está. Yo lo que estoy rayando hoy en día es con el tema de la adaptación y la transición local, ¿cierto? Ante la crisis climática y ecológica, porque hoy en día estamos en... A ver, no quiero dejar como la desesperanza con lo que voy a decir, pero en el fondo lo que yo creo que tenemos que hacer es que hay que prepararse, ¿ya? Hoy en día tenemos, ¿cierto?, una realidad que no la podemos negar y ante eso no podemos seguir en una lógica como muy de lucha solamente, ¿ya? Porque la lucha por sí sola nos va a cansar, cansa mucho, digamos. Yo llevo muchos años en esto y si quiero seguir en esto, digamos, hasta que me muera, requiere tener cierta sostenibilidad en el tiempo también para mí y para los que nos acompañamos en esta temática. Eso no quiere decir que uno tiene que dejar de luchar, ¿ya? Solo que quizás hay que darle una vuelta en que no solo es la lucha per se por sí sola, se los digo porque ustedes son más jóvenes que yo, y lo que he visto, por ejemplo, en generaciones más viejas, que hay mucha enfermedad, hay mucha tristeza, entonces es muy difícil ver cambiar el mundo. Si queremos ver que el mundo cambie, es muy difícil que cambie si seguimos la misma dinámica, digamos, de que yo te pego, yo te exijo, yo te pego, yo te exijo. Si estamos en esa lógica, siempre va a ser difícil que el mundo cambie, ¿ya? Eso como antesala. Entonces, dicho eso, donde nos encontramos, ¿cierto? Estamos en un metabolismo ampliado, ¿cierto? Un metabolismo socioeconómico en la cual la intensidad del desarrollo, ¿cierto? Esto tiene que ver con capitalismo, tiene que ver con patriarcado, digamos. Las decisiones que hoy en día se están tomando son de extraer recursos de la biosfera, ¿cierto? Recursos además naturales que no son renovables, como los minerales, ¿cierto? Y los combustibles fósiles. Por lo tanto, estamos en un zapato chino. O sea, hoy en día lo que vemos que está pasando, digamos, con Irán, Israel, Estados Unidos, toda esta geopolítica que además echó abajo, digamos, lo que conocíamos como el mundo, el orden mundial que teníamos, que era Naciones Unidas, sus instituciones, ¿cierto? Eso se fue al carajo. Y se fue al carajo, yo diría también porque se sostuvo mucho tiempo desde una lógica que es bastante mentirosa también. O sea, veamos lo que ocurre con las COP. Se reúnen todos los países, ¿cierto? Discuten todos los años y no se llega a nada. Entonces tampoco eso era sostenible en el tiempo. Ahora, ¿hacia dónde vamos? Está la gran interrogante, digamos, y yo creo que mi esperanza es que deben hacer otro mundo en el cual ojalá también las personas podamos ser, yo no digo que el Estado vaya a desaparecer, ni la democracia, ni nada de esto, pero tenemos que apuntar, ¿cierto?, a ciertas autonomías o sustentabilidad y sostenibilidades en las cuales la sociedad también pueda ir decidiendo. Digo esto porque además existe la ruptura de la teoría organicista, ¿cierto? Y el surgimiento de la ciencia mecanicista. ¿Qué quiero decir con esto? El ser humano no vivió toda la vida en el sistema actual, en este capitalismo. Entonces, tenemos que desprendernos de esas ideas en las cuales se cree que prácticamente parece que nacimos en esto y que esto no se puede cambiar. ¿Difíciles? Absolutamente, pero tenemos que también pensar que el ser humano vivió en un feudalismo casi 1000 años, entonces, y también eso se cayó. Entonces tenemos que ver cómo pensamos y repensamos la sociedad. Entonces la teoría organicista aquí es lo que planteaba en su momento, ¿cierto? Que la Tierra era femenina, de que tenía una cosmología, ¿cierto?
que en el fondo la tierra era como una madre, se le respetaba desde ese punto de vista, y los bienes comunes tenían también un rol importante. O sea, piensen ustedes que gran parte de la instauración del capitalismo, cuando se pasa de feudalismo a capitalismo, ¿cierto? Ocurre con los cercamientos. Ya antes, por ejemplo, los reyes tenían sus bosques y la gente iba y sacaba lo que le correspondía, ¿cierto? Desde ese bosque, pero esto se rompe cuando empiezan los cercamientos. Literalmente cerrar, ¿cierto? Los espacios, y se ve la tierra desde una visión mucho más privada en la cual las personas no tienen acceso. Entonces, esto lo traigo solo a colación para que lo tengan ahí en mente, porque si no, si seguimos pensando que es imposible que el capitalismo cambie o que sea otro sistema, la verdad es que seguimos atrapados en ese loop de que vamos a seguir luchando, pero la verdad es que no vamos a poder cambiar las cosas. Entonces, dato también, ¿cierto? Esto hace 50 años ya, más de 50 años ya se sabía, ¿cierto? Que el crecimiento continuo digamos, del sistema capitalista no es sostenible en el tiempo. El planeta es uno solo, no podemos crecer, digamos, el planeta no se va a reproducir, no va a salir otro al lado, digamos, entonces tenemos que ocuparnos de este tema porque si no, lamentablemente vamos a quebrar, digamos, los puntos de inflexión. Las responsabilidades, bueno, históricas, ¿cierto?, corresponden a los países del norte global, eso probablemente ustedes ya lo sepan, pero no hay que olvidarlo nunca, decirlo, ¿cierto? Y hoy en día China, ¿cierto?, es una economía que también está teniendo emisiones importantes, pero históricamente son de Estados Unidos y Europa. La crisis climática y ecológica global además tiene aspectos políticos. Este no es un tema técnico, ¿ya? La ciencia sí coopera, nos entrega información, pero esto es un tema político. Entonces los aspectos políticos de la crisis ambiental vienen desde probablemente, digamos, del siglo XIX en adelante. O sea, si uno ve el tema de cómo cambia la industria, ¿cierto?, con la revolución industrial, y uno podrá decir, bueno, sí, más tecnología o menos tecnología, pero no podemos romantizar esas épocas. ¿En qué sentido? Por ejemplo, a los trabajadores de la revolución industrial se les quitaron, se les encerraba dentro de las fábricas sin relojes, por ejemplo. Entonces no había medición del tiempo, la persona perdía la noción del tiempo, de cuánto tiempo estaba dentro de una fábrica. Cuando las personas antes de la revolución industrial se guiaban, digamos, por la luz natural, ¿cierto? Uno va viendo, por ejemplo, ahora que estamos entrando en el otoño, uno ve que la mañana está más oscura, que se oscurece más temprano y entramos en una etapa de letargo. El ser humano cortó todo lo que tenía que ver con la naturaleza desde un espacio donde nos regimos por tiempos que son de reloj en el fondo. Pero el ser humano no está adaptado a eso. Entonces, así de brutal, digamos, fue meter a la gente a una fábrica, a la industria. Entonces, por eso después nace, digamos, por eso se habla de la democracia del carbón, que en el fondo los movimientos de masa se crean, digamos, por la utilización masiva del carbón a principios del siglo XX. Por otro lado, ¿cierto? Tenemos la consolidación y reconocimiento de la crisis en los años 70, 80, que yo diría que es donde ya se empieza a hablar de esto, y porque además los países del norte global estaban muy preocupados, digamos, por que los países del sur global no se desarrollaran de la misma manera, porque obviamente eso implica que no alcanzan recursos naturales para todos. El modelo de desarrollo se intensifica, ¿cierto? Empieza a crecer el riesgo y la incertidumbre. De hecho, estamos en la era del riesgo y la incertidumbre. Diría yo que el siglo XXI es eso, digamos. Y surge como un paliativo a este modelo, ¿cierto?, el principio preventivo y precautorio, que yo diría que son los principios que en el fondo plantean que es como hay que prevenir, digamos, lo que vaya a ocurrir con ciertas industrias, y el precautorio es como si no tienes certeza no lo realices, cosa que si bien estos principios ayudan mucho, la verdad es que tampoco han logrado detener la fuerza, digamos, que tiene el capitalismo, porque no podemos olvidar que el capitalismo está permeando todo. O sea, ahí si quieren leer a Mark Fisher, por ejemplo, es muy interesante su lógica, porque en el fondo dice el capitalismo, el realismo capitalista, ¿cierto? Lo que hace es todo lo transforma en un producto finalmente. Entonces es muy difícil combatirlo. Entonces tenemos que dejar de entrar en esa cultura del consumo. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, vamos, nosotros ya tenemos una causa. Pensemos en el Super Bowl con ay, se me olvidó el cantante. Bad Bunny,
por ejemplo, ¿ya? Entonces el Super Bowl, todo el mundo era como, oh, Latinoamérica, pero ojo, es un Super Bowl que está financiado por las mismas marcas que en el fondo vienen a saquear a América Latina. Lo pusieron ahí porque sí, obviamente el hombre tiene, digamos, su beneficio, podría haber no haber hecho nada, pero ahí es donde vemos un ejemplo donde el capitalismo toma algo, lo reproduce, ¿cierto? Y todos quedamos contentos con eso. Entonces pareciera que no necesitamos salir a marchar, por ejemplo, o no necesitamos movilizarnos de otras maneras porque en el fondo le estamos delegando el poder a otro ser humano que está, digamos, cantando ahí en el Super Bowl. Tenemos que los límites planetarios están traspasados, ¿cierto? Si uno mira del 2009 al 2023 hay alrededor de 15 años y la verdad que esto va muy acelerado, ¿cierto? Ya tenemos, del 2023 teníamos 6, ¿cierto? Límites planetarios traspasados y hoy en día tenemos al 2025 ya eran 7. Se incluyeron la acidificación del océano. El aumento de la temperatura, ¿cierto? Va creciente y si miramos esta lámina de acá donde tengo el puntero, ¿cierto? Vemos que todos los acuerdos políticos no funcionan. Hoy en día la política, y si vemos lo que está ocurriendo con los autoritarismos, que a todo esto, el giro hacia las derechas más autoritarias, esto tiene que ver que lo que estamos asistiendo es a una resistencia del modelo económico a generar el cambio. Por eso yo, a pesar de que es terrible lo que estoy diciendo, creo que igual tengo un dejo de esperanza en todo esto, en el sentido de que si existe esa resistencia es que probablemente el sistema se va a quebrar en algún momento. El tema es cómo se quiebra. ¿Lo hacemos de un día para otro o lo hacemos en un tránsito? Y mi propuesta al menos es de transición, porque si es de un día para otro, lo que ocurre cuando es de un día para otro es que la gente se empobrece mucho, queda, digamos, hay mucho caos, hay mucho desorden, y en sociedades donde se produce el caos y el desorden, que no estoy en contra del caos y el desorden, pero empiezan a ocurrir temas, digamos, que nos exponen a que si queremos darnos algún tipo de acuerdo, nadie está pensando claramente. Entonces, si hablamos de una transición, eso nos permite hacer el debate, la argumentación y ponernos de acuerdo, digamos. Es más lento, además, tiene que ver con un cambio cultural también. Esto me lo voy a saltar porque si no, no voy a alcanzar. Bueno, tenemos la crisis ecológica, ¿cierto? Que hay más de 1 millón de especies, ¿cierto? Que está en peligro de extinción. Yo diría que esto es lo más grave, digamos, más grave que la climática finalmente, porque la crisis ecológica, digamos, hay especies que incluso no conocemos. Entonces, si perdemos una especie, la verdad es que no lo sabemos. Entonces, por eso hay que combatir hoy en día el discurso que está tratando de instaurar este gobierno, que es como, ay, por una ranita, ay, no, por 3 arañas, digamos, porque la lógica es como hacer ver y ridiculizar, digamos, qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que estamos exigiendo, ¿cierto?, en temas ambientales. Por otro lado, tenemos de escenario, ¿cierto?, la contaminación del agua. Yo diría que en el caso del sur-sur, como muestra este mapa que es de Nature, yo diría que lo más complejo es que esto tiene que ver también con el extractivismo. O sea, la falta de agua no viene solamente por las sequías, viene porque se está extrayendo agua de napas subterráneas de manera sistemática y es una locura, ¿ya? Lo que está ocurriendo con los salares, por ejemplo, el salar de Atacama, la cantidad de agua, o sea, las noticias de que el salar se está hundiendo, noticias, digamos, que hay, por ejemplo, hay empresas que a veces paran la extracción, pero piensen ustedes que las empresas chilenas no paran la extracción de agua. Por otro lado, ¿cierto? Tenemos la pérdida de ecosistemas, biodiversidad, que lo estamos viendo de manera acelerada. Entonces, tenemos ese telón de fondo en la cual estamos perdiendo, digamos, ecosistemas que son claves para el sostén incluso económico. Yo creo que también quizás un giro que tenemos que empezar a hacer como activistas es que tenemos que meternos en economía también. No podemos seguir, digamos, atrapados solamente en la cosa como la ballena, que se ve linda, ¿cierto? Amamos las ballenas, pero la verdad es que ya no podemos seguir romantizando, digamos, el tema medioambiental porque tenemos que hablarle a un público que está hoy en día, ¿cierto?,
preso de la ansiedad que le genera los portonazos, preso, digamos, de que las noticias y la violencia. Entonces tenemos que ser muy estratégicos en cómo vamos a hablar de biodiversidad. Si yo solamente te muestro un pingüino, o te muestro una ranita, o te muestro, la verdad es que hay gente que no conecta con eso, pero si yo te hablo de economía ecológica, la cosa cambia, ¿cierto? Entonces, no digo que haya que abandonar solo lo que estoy diciendo anteriormente, sino que hay que saber estratégicamente cuándo se ocupa una u otra cosa. Pero lo que ocurre en el mundo ambiental es que a veces que la gente no está tan preparada y tenemos que prepararnos. Yo, si hay algo que insisto y agradezco, digamos, este espacio que ustedes están haciendo, que siempre se están capacitando, es que es una forma, digamos, para poder acceder a mejor argumentación, porque cuando uno está, digamos, trabajando o teniendo que relacionarse con el mundo político, con el mundo económico, ¿cierto? Te van a buscar el cómo dejarte sin argumento, y si uno está sumamente preparado, la verdad es que tú en el fondo le quiebras el argumento a la otra persona. Bueno, acá tenemos las barras, ¿cierto? Que eran las de cambio climático, ¿cierto? Y acá se hicieron unas que son de biodiversidad, entonces se va perdiendo, se va poniendo más gris en la medida que se va perdiendo biodiversidad. Otras complejidades que tenemos como sociedad, digamos, es la crisis energética. Esta crisis energética no es solamente puntual por lo que está ocurriendo, digamos, hoy en día entre Irán, Ucrania, ¿cierto? Rusia, sino que también tenemos una crisis desde una lógica de no es sostenible el modelo de desarrollo que estamos llevando. Entonces, hoy en día no hay desacople de cómo la sociedad va creciendo en su uso de la energía con, digamos, lo que estamos consumiendo. O sea, estamos consumiendo una cantidad de cosas que son absolutamente innecesarias, y por lo tanto el sistema está extrayendo, y llega un momento en que no todo es reemplazable por renovables. O sea, si se dijera, mira, vamos a hacer 100% renovable a nivel mundial, eso no es posible. Entonces se va a requerir, digamos, de otras fuentes de energía o de disminuir los consumos. Yo creo que acá tenemos que apuntar rápidamente, digamos, a la disminución de consumo, porque en el fondo no va a haber, no hay petróleo, digamos, que cubra la demanda que estamos teniendo, por ejemplo, con la inteligencia artificial. Tampoco existe la cantidad de minerales para lo que se está pensando, digamos. Entonces, la crisis energética va a golpear, y va a golpear a los que menos tienen también. Y ese es un tema que lo vamos a empezar, lo estamos viviendo, ya no es una cosa tan lejana en el tiempo. Tenemos falsas soluciones, o sea, cuando se habla de vamos a hacer minería en el mar, por ejemplo, o vamos a tener hidrógeno verde en X precio, son cosas que son falsas soluciones, porque la negación del sistema es a cambiar. Lo que el sistema busca es seguir, ¿cierto? Extrayendo, y para eso requiere de mucha energía. Entonces, ahí donde tenemos que hacer el quiebre. Y hay cuestionamiento hoy en día a las instituciones y la ciencia, ¿cierto? Hoy en día yo diría que, me imagino que si uno hiciera una encuesta de cuántas personas en Chile, por ejemplo, creen que la Tierra es plana, yo creo que vamos a tener un porcentaje interesante de observar, digamos. Probablemente hace 10 años atrás no lo hubiésemos tenido, o 20, 30 años atrás no tendríamos ese porcentaje. Habría que ver, digamos, yo estoy especulando, pero si tenemos personajes como Javier Olivares, por ejemplo, en el Congreso, o personajes como el Dr. File, la verdad es que no lo pongo en duda lo que estoy diciendo. Por lo tanto, estamos en el siglo XXI en una crisis civilizatoria, y esto no es solamente ecológico, es todo, ¿ya? Tenemos pérdida de ecosistemas, ¿cierto? Hay una profundización del extractivismo generada por la demanda del norte global, también la lógica de capitalismo verde. Yo soy muy poco amiga, digamos, del concepto de la carbono neutralidad, porque la verdad que una carbono neutralidad es muy del discurso del norte global. Por eso yo creo que en las COP, la verdad, bueno, yo no viajo a las COP, la verdad, porque la verdad que creo que el ser humano tiene poco tiempo en la vida, y no pierdo mi tiempo. Entonces me gusta apostar por los espacios donde uno sabe que va a lograr algo. Ir a la COP a pasear y hice un documentito, y la verdad que no tengo tiempo para eso. Entonces tenemos que aspirar a tener propuestas, ¿cierto?, que combatan estos temas. Entonces, y ahí es donde nosotros tenemos que salir del discurso de la carbono neutralidad, porque ese es un discurso que sirve al norte global. No sirve, digamos, para el sur global, porque nosotros, por una parte, no somos tan grandes emisores,
Y por otro lado, si entramos en la lógica de la carbono neutralidad, nosotros nos transformamos inmediatamente en proveedores de minerales para que el norte global baje sus emisiones, cosa que además no están haciendo, ¿ya? Hay un libro, déjenme ver, se llama Sin Transición, una nueva historia de la energía, que es de Fresos. Este libro plantea que nunca se ha dejado de ocupar energía, digamos, la energía nunca ha bajado, digamos, el uso de la energía fósil, ¿ya? Esta ha ido en aumento y va cambiando, digamos, qué países ocupan más fósiles. Entonces, hay un discurso bien mentiroso. Yo también planteo, esto no lo leí en Fresos, pero yo digo que no estamos asistiendo a una transición energética. Lo que estamos asistiendo es a un recambio tecnológico. Entonces, como, bueno, ustedes no usaron Personal Stereo, búsquenlo si es que no lo conocen, digamos, pero yo sí lo usé y después me pasé al Discman y después del Discman teníamos los iPod y después del iPod nos pasamos ya a la cuestión que es la nube, ¿cierto? Donde tenemos Spotify o cualquier plataforma en la cual ustedes escuchan música, ¿cierto? Por otro lado, ¿cierto? Tenemos el aumento de las migraciones, el aumento de la pobreza, la gente se está empobreciendo, hay escasez, digamos, y yo diría que la escasez va a ser el dique de la globalización hoy en día. Porque la escasez lo que va a empezar a ocurrir es si yo no tengo para importar, digamos, o para exportar, no tengo para exportar arroz o lentejas, ¿cierto? Y hay una crisis, digamos, de quiebre de stock de alimentos, lo que va a ocurrir es que los países van a decir, ¿sabes qué? Yo no te vendo más esto porque a mí me hace falta. Entonces tenemos que, ustedes son los jóvenes del futuro, digamos, entonces hay que ir pensando cómo hacemos más huertas, cómo hacemos que la sociedad vaya, digamos, a proveerse sus propios alimentos si es lo posible, ¿cierto? Y si no, ¿cómo hacemos colaboraciones para que esto sea de más fácil acceso? Hoy en día el Estado está retrocediendo, o sea, tenemos a Casa en la Moneda, lleva una semana, digamos, y ya estamos teniendo problemas. Y por otro lado, ¿cierto? Hay un cuestionamiento hacia la democracia como sistema. Ahora, yo en este cuestionamiento lo que me pasa es que se critica el sistema democrático hoy en día, pero también los autoritarismos lo están utilizando, digamos, para llegar al poder, y ahí es donde tenemos a Trump. O, por ejemplo, a Bolsonaro en su momento, o Milei en el caso de nuestro caso. ¿Hay alguna pregunta? Si no, continúo. Ya, sigo. ¿No? Entonces, esto nos lleva a qué es lo que podemos hacer, ¿ya? Ese es el escenario que les mostré. Entonces, desde mi visión, tenemos que restaurar la sostenibilidad de la vida. Tenemos que trabajar en eso. Y ahí es donde la adaptación y la transición local va a ser, por lo menos en el caso de Fundación Ecosur, va a ser un eje muy importante, digamos, todo este tiempo, porque es imposible, digamos, sostener lo que hoy en día estamos viendo. Entonces, lo que no debemos hacer es caer en la ecoansiedad, no hacer nada, porque no hacer nada creo que no es una opción, y sentir que no hacemos la diferencia. A mí me carga cuando la gente pone estas memes, no sé, como, yo con mi bolsa ecológica y están invadiendo Irán. Ya, pero si no hacéis nada, ni utilizáis la bolsa ecológica, no estáis haciendo una planta, porque no estáis haciendo nada en el fondo, ¿cachai? Por lo menos que haya muchos unos haciendo algo, igual es un volumen. Entonces tenemos que pensar en la sociedad como una especie de cardumen, ¿ya? En el sentido de que, ¿se acuerdan de Buscando a Nemo en la 1 con el nada, haremos, ¿cierto? Cuando sigan hacia abajo, es literalmente eso lo que tenemos que hacer, ¿ya? Tenemos que mirar el mundo desde la transdisciplina. Hoy en día nos sirve, ¿cierto?, tener disciplinas en las cuales tenemos a los ingenieros pensando una cosa, a los sociólogos pensando otra, y que estas disciplinas no se conversan, más que conversen, que trabajen en conjunto. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se instala una línea de transmisión, por ejemplo, donde quiero unir el punto A y el B, y si lo veo de manera ingenieril, que todo esto lo voy a decir como burla, pero era así, digamos. Mucho tiempo en Chile, hasta por lo menos el 2014, era unir el punto A con el B. Y el ingeniero, bueno, se iba derecho por el valle, porque ¿qué me importa si había gente ahí en el lugar, digamos? Pongo las torres de alta tensión por sobre la gente y no me interesa, digamos, ¿cachai? Entonces, ahora, a ese tipo le pasan esa tarea, pero requiere, digamos, de alguien que diga, oye, pero parece que hay gente ahí, y hay otras especies, y hay otras actividades económicas. Entonces, para poder hacer eso necesitamos generar transdisciplina. Piensen ustedes hoy día en la medicina.
ustedes hoy en día, por ejemplo, a mí me tocó ir al traumatólogo y lo que vimos, lo que me tocó vivir en el traumatólogo es que ya no existe el traumatólogo así por sí solo. Ahora hay un traumatólogo específico del manguito rotador de la mano, que es un huesito que tenemos aquí. Y era como, y este ser humano no me puede ver la espalda, es como en qué momento nos volvimos tan específicos para todo. La especificidad de las cosas nos empieza a coartar también. O sea, si bien por una parte es bueno que existan ciertas especificidades, también la exageración creo que nos hace perdernos de poder generar seres humanos que se dediquen a distintas cosas, digamos. Piensan en Da Vinci, por ejemplo. Gente del Renacimiento que hacía 20.000 cosas a la vez. O sea, nos privan, digamos, de mirar el mundo desde una perspectiva mucho más amplia. Mirar el mundo desde la complejidad. Esto tenemos que seguir haciéndolo. O sea, si seguimos mirando de manera simplista, donde el A se une con el B y no existe el C, ni el Z, ni el X, ni nada, la verdad es que seguimos en problemas porque son estas lógicas las que nos tienen acá. Integrar el diálogo de saberes, o sea, también dejar de ser academicistas, ¿ya? No digo que la academia esté mal, digamos, está bien, pero esa es una parte de la visión. La ciencia tiene una lógica y tiene una visión, pero la ciencia no es neutral y también es política. Entonces, por esa misma razón, tenemos que integrar diálogos de saberes con personas que están, digamos, en los territorios, que no necesariamente vienen de la academia y que tienen saberes que son sumamente importantes también para mirar la sociedad. Revisar, leer, mirar otros paradigmas, salir de la caja. O sea, tenemos que salir de la caja. No podemos seguir pensando de la misma manera. Y podemos generar 4 respuestas, o sea, respuestas, digo yo, que son 4 estadios en los cuales uno puede estar o puedes estar en los 4, puedes estar en uno, pero en el fondo tenemos que avanzar hacia allá. En el primer estadio está lo individual, ¿cierto? Desde nuestros propios espacios siempre podemos hacer algo. No, tenemos que dejar de pensar en que no puedo hacer nada. ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo modificar a mi abuelita? Que mi abuelita, no sé, era de la persona, uno puede decir una abuelita, botaba todas las cosas nomás, no reciclaba. Pero si tú le enseñas a la abuelita empieza a reciclar. Reconocer la gravedad de la crisis en la cual estamos enfrentando, o sea, dejar de pensar de que vamos a rebajar la temperatura o que no vamos a alcanzar los 1,5 grados, no, eso es mentira, ya pasamos los 1,5, esa es la realidad en la cual vamos a vivir, entonces, ¿cómo enfrentamos ese escenario? ¿Ya? Disputar los discursos verdes que derivan en el ecolavado, digamos, o sea, no podemos tampoco, yo creo que eso, chiquillos, es algo súper importante que tenemos que dejar de prestarnos para estar en espacios que la verdad son de puro greenwashing por una parte, la COP es una ya, eso es un greenwashing del terror. Yo creo que uno puede trabajar con los gobiernos, pero tampoco uno puede salir abrazando a los gobiernos porque la verdad que las lógicas del poder, a mí me ha tocado estar en el poder, en espacios de poder, digamos, y las lógicas del poder se siguen reproduciendo. Da lo mismo la ideología, la verdad es que se reproduce por sí solo, la gente se permea esto es como literal, bueno, ando viendo El Señor de los Anillos estos días que se reestrenó por los 25 años y creo que la cosa del anillo, ¿cierto? El poder literalmente funciona como funciona en El Señor de los Anillos, o sea, es como el poder para gobernarlos a todos, digamos, con un solo anillo, bueno, la política tiene eso, digamos. Ahora, yo no estoy diciendo con esto que haya que alejarse de la política, todo lo contrario, hay que estar en esos espacios, pero de manera en la que eso no te nuble con la lógica de como que yo soy parte de esa élite, porque no, uno siempre tiene que poner la raya de que no estás ahí, pero no eres parte de eso, ¿ya? Involucrar a las personas y a la ciudadanía desde lo que comemos, con lo que nos cubrimos. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos 2 maneras de hablarle a la ciudadanía en la cual le haga sentido. Si yo le digo a la ciudadanía o a la persona, a mi familia, por ejemplo, le digo, no, mira, es que la ballena va a desaparecer, o el glaciar, por ejemplo, hay gente que jamás en su vida ha visto un glaciar, entonces no lo puede apreciar o dimensionar, pero sí las personas comen todos los días y todos los días las personas se visten. Ahí hay un punto en la cual, si uno le dice a una persona, oye, ¿sabes qué parece que con la crisis climática van a escasear los alimentos? Yo creo que una persona sí te presta atención. Si uno le dice, oye, ¿sabes que estáis ocupando ropa de poliéster y también te contamina, o el poliéster contamina el agua? Te va a pescar,
porque en el fondo estás apelando a algo que es muy cotidiano, que las personas todos los hacemos, ¿ya? Son ideas, ¿ah? No es que esté escrito en piedra, pero en el fondo es para decirles como desde dónde uno puede abordar algunos temas. Por otro lado, siempre creo que hay que buscar inspiración. No podemos sostenernos en este mundo si no estamos inspirados. Eso, o sea, tenemos que leer y acceder a personas que ya pasaron estas cosas. Y aquí, por ejemplo, les pongo de ejemplo a Rachel Carson, que es mi favorita del mundo, ¿cierto? De la vida, absolutamente. Que escribió el libro Primavera Silenciosa. Si no lo han leído, léanlo, porque aquí es donde denuncia la industria química solita, ¿ya? Y por otro lado, Jane Goodall, que también se hizo famosa por su estudio, ¿cierto?, a los 26 años sobre los chimpancés, sin ser experta en los temas de los chimpancés, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Son personas que fueron muy pioneras cuando hicieron estas cosas. Por lo tanto, aquí en esta reunión, digamos, hay 30 y tantas personas, podrían haber muchas Rachel Carson o muchos Jane Goodall, qué sé yo. O sea, tenemos que apelar a que podemos hacer la diferencia, no nos sintamos pequeños. Hay que sentirse grande en lo que uno está haciendo y en el espacio que está ocupando. Bueno, podemos, les decía yo, cuestionar o interpelar a las personas desde la industria de la moda. Aquí tenemos el ejemplo del desierto de Atacama, ¿cierto? La imagen de arriba es de Ghana, que también tienen lo de Ghana, o sea, si nosotros tenemos problemas en el desierto de Atacama, en Ghana ya la cosa está, no sé, es otra cuestión, otro nivel de contaminación, ¿ya? Es más terrible, o sea, la ropa sale del mar a la playa, así una cuestión que uno dice, ¿por qué ocurren estas cosas o cómo ocurren? ¿Ya? ¿Y cómo ocurren? Ocurren con la corrupción. Yo diría que ese es el punto más terrible que tenemos. Por alguna razón la corrupción es brutal como permean los sistemas. Esa ropa no debiera llegar a Ghana, ¿ya? Porque supuestamente Europa, por ejemplo, tiene una ley de responsabilidad extendida del productor, etcétera, etcétera, pero ahí está el resultado. ¿De dónde viene la ropa? Viene de Europa. Entonces, ¿cómo llega ahí? Vaya a saber uno cómo llega ahí, digamos, pero en el fondo la corrupción en política también está, digamos, generando estos temas. Bueno, avanzar en la cocina sustentable, esto me lo voy a saltar porque igual el PPT se los puedo mandar. Tenemos además que recuperar la magia. Y aquí, ¿qué quiero decir con esto? Hoy en día, el ser humano se ha preocupado demasiado, demasiado de la parte física y de la parte, yo diría que mucho menos de la parte mental, y hemos abandonado absolutamente la parte espiritual. Y ese también es un cuerpo que tenemos, digamos, ¿ya? Entonces, si queremos recuperar la magia o recuperar los saberes que teníamos como seres humanos, hay que volver a reconectar con los ciclos naturales. Tenemos que volver a reconectar con la naturaleza y la escala que tiene. Recuperar los antiguos saberes y ritmos, recuperar los cuidados de nuestro afuera y adentro. Chiquillo, no vamos a poder tener desarrollo, los objetivos de desarrollo sostenible si no tenemos nuestros objetivos de desarrollo interno. Si no tenemos nuestros objetivos de desarrollo interno, lo que empieza a ocurrir es que se empiezan a replicar las mismas prácticas. O sea, hoy en día, por ejemplo, tenemos organizaciones ambientales, ¿cierto?, donde uno se entera de que hay maltrato, se siguen reproduciendo todas las cosas que la sociedad ha ido pariendo, por decirlo así. Entonces, si no revisamos ese tipo de cosas, por ejemplo, probablemente, no sé, pues a uno en la organización X no me cae bien, el de allá tampoco, qué sé yo, bueno, tenemos que saber cómo integrar lo que estamos sintiendo, porque si no, lo que se empieza a producir es que uno empieza a cortar los lazos con esa gente, no, yo con esos no trabajo, yo con esos no me junto, mucha rotación laboral, por ejemplo, entonces hay que volver a reconectar, digamos, con esta magia que digo yo, que la naturaleza provee. Terapiarse de la manera que ustedes escojan, digamos. O sea, si para usted terapiarse es ir al psicólogo, vaya al psicólogo. Si para usted terapiarse es ir a verse el tarot, vaya a verse el tarot. Da lo mismo por donde lo hagan. A lo que voy es que no podemos estar en temas medioambientales si también nosotros estamos por dentro rotos. Entonces tenemos que trabajar en que eso que está roto, empezar a pegotearlo, por decirlo así, ¿ya? Porque si no estamos sanos nosotros, no podemos sostener estas cosas. Se me perdió. Aquí estamos. Entonces, el segundo estadio es lo comunitario. Tenemos que ser micelio. Entonces,
tenemos que dejar de trabajar en estas formas jerárquicas en las cuales tenemos la persona arriba y de ahí para abajo, ¿cierto? O de abajo hacia arriba solamente, que la ciudadanía pide una cosa y el papá Estado me tiene que dar lo que yo estoy pidiendo. No, acá tenemos que empezar a trabajar en redes. Si no trabajamos en redes, la verdad lo que va a empezar a pasar es que nos vamos a ver solos. Estos temas, la crisis climática y ecológica no se pasa solos. No es posible estar solo y diciendo, no, yo me hago autosustentable y vivo solo mientras el mundo arde, digamos. Eso es una quimera. De hecho, hay otro libro, no sé, tengo demasiados libros aquí, no lo voy a pillar, creo yo. Sí, espérame un poquito. Se llama La supervivencia de los más ricos, que es un libro donde el autor expone cómo, por ejemplo, el mundo millonario, que ya habla de un evento, que va a ocurrir un evento, no saben, nunca especifican si es el evento climático, si es el ecológico, pero en el fondo estos multimillonarios, ¿cierto? Los más millonarios del mundo y están hablando de que este tema, este evento va a ocurrir y en el fondo esta gente pretende salvarse sola, ¿ya? No están por apostar a las cosas colectivas. El autor eso es lo que expone en su libro. Es lo que más le llama la atención, es cómo esta gente, siendo tan millonaria, no tiene ninguna capacidad de pensar lo comunitario. Y aquí es donde tenemos que trabajar. Por eso yo les decía que tenemos que recuperar la magia, porque si queremos trabajar lo colaborativo, tenemos que primero nosotros estar bien para poder ser y sostener espacios colaborativos, porque si no lo que ocurre es que si no terminan todos peleados, todos quebrados. Conozco muchas organizaciones que se han quebrado por peleas, entonces por eso tenemos que actuar desde ese espacio con reglas claras. Y aquí tenemos el tema de la energía ciudadana, que es un gran tema para trabajar. En Chile hay mucha legislación que hay que modificar, por lo tanto, esto no está zanjado. Tenemos que empezar a mirar esa política pública, cómo hacemos energía. Por último, un horno solar ya, podemos trabajar con comunidades que no tienen acceso a la energía y ver cómo podemos quizás promover la energía ciudadana con energía que no sea conectarse a la red, qué sé yo. O sea, hay ejemplos para pensarlo desde muchas partes. Esto ya está ocurriendo en muchos lados. Los huertos comunitarios, ¿cierto? Nosotros como Ecosur hicimos bosques comestibles en Lo Hermida, ¿cierto? Para que en el fondo las personas tengan acceso a los alimentos, pero más que el acceso al alimento en sí, porque uno puede decir, bueno, que el bosque no alimentará a toda la gente. Efectivamente, un bosque chiquitito, hicimos 3 muy chicos, pero sí permite que la gente se una para cuidarlo. Sí permite que la gente diga, ah, vamos un sábado a hacer el bosque. Entonces, en el fondo, ahí tú empiezas a través de las plantas, empiezas a generar la colaboración. Y de hecho, la gente sigue unida. De hecho, nosotros seguimos en el grupo WhatsApp y ellos siguen cuidando este bosque, nos mandan fotos, sin que nosotros estemos supervisando el tema. Entonces, ahí hay un espacio que tenemos para trabajar. Por otro lado, necesitamos educar a la ciudadanía en incidencia política y socioambiental. Hoy en día no podemos seguir delegando que las personas tomen las decisiones. Al menos en temas locales hay que educarse en incidencia. O sea, esto es vital y esto es educación cívica. Nosotros tenemos la guía que está colgada, digamos, en las publicaciones. Si ahí la quieren hojear, en el fondo la pueden utilizar, la pueden fotocopiar, siempre cuidando el crédito, digamos, para la organización, pero esto imprímanlo, estudienlo. En el fondo son formas en las cuales ustedes también pueden capacitar a otros. El tercer estadio es el de las políticas públicas, y aquí es donde el diseño, las leyes, las ordenanzas, todo puede buscar soluciones, ¿cierto?, a la crisis climática o a la crisis civilizatoria en la que estamos. Y es aquí donde es clave que tenemos que trabajar con los municipios y con los gobiernos regionales. Por otro lado, yo diría que el Congreso también hoy en día se puede hacer incidencia, pero creo que el grado de probablemente de efectividad sea muy bajo. ¿Ya? Estamos en un momento en que la estupidez humana campea en espacios, digamos, yo la verdad estoy muy impactada con lo que está pasando, solo porque no me explico cómo la gente está escogiendo a estos seres humanos. O sea, ¿qué tecla le están tocando a la ciudadanía que en el fondo esa persona va y vota por esas personas? No lo digo de personas solo de izquierda o de derecha, o sea, miremos el plano transversalmente, no quiero referirme a un solo sector político, sino porque
hoy en día también en el mundo de la izquierda hay personas que no están pensando, o sea, no están pensando en la política pública para la ciudadanía en realidad, ¿ya? Sino que están pensando en el poder como desde una cuota, ¿no? Bueno, la importancia, ¿cierto?, de los gobiernos locales y la ciudadanía pueden construir planes de adaptación, restauración, ¿cierto?, transición, conectar con las organizaciones no gubernamentales, ¿cierto?, demandar al poder central recursos y traspasos de funciones. Aquí, por ejemplo, quienes tengan espacios en política pública, por ejemplo, yo siempre digo, el mundo municipal debiera tener una asesoría legislativa muy heavy para poder pelear recursos en el presupuesto de la nación, por ejemplo. O sea, cuando se va a discutir ese proyecto de ley, debiera haber gente que está ahí. Entonces, no sé, hay muchos espacios, creo yo, que se pueden, digamos, conectar para generar recursos para que hayan financiamientos para este tipo de cosas. La protección de ecosistemas necesarios para la adaptación, aquí podemos trabajar todo lo que es las soluciones basadas en la naturaleza con los municipios, con los gobiernos regionales. Construir alternativas desde la transición socioecológica. Yo nunca hablo de transformación, que también es un área a trabajar, pero en general no lo hablo porque si uno va a decirte, mira, te voy a presentar una transformación, la verdad es que al tiro el poder que viene desde una línea que no se ha deconstruido, por decirlo así, me va a mirar con cara de, pero ¿qué está hablando este ser humano? Entonces, la verdad que yo creo que hay que ir como más soft, pero desde una lógica estratégica para poder hablarle a esta gente, ¿ya? Elementos para una transición socioecológica justa, bueno, está la justicia ambiental, la democracia ambiental, los territorios y su vocación no necesariamente tienen que ser vocaciones industriales, pueden ser turismo u otras, ¿cierto? Y las futuras generaciones, o sea, y ya no tan solo las futuras, nosotros mismos, esto lo vamos a vivir probablemente, ustedes más que yo, digamos que yo ya estoy más vieja. Bueno, tenemos que tener un enfoque de construcción de políticas públicas basadas en los ODS. No es que yo esté enamorada de los ODS. Los ODS para mí son el mínimo. El mínimo desde donde partimos, pero por lo menos hay digamos, una transversalidad en estos ODS. Entonces eso es lo interesante que tienen, porque en el fondo uno no parte hablando desde cero, sino que en el fondo es, de aquí tenemos esto. Entonces desde ahí nos presentamos. Soluciones basadas en la naturaleza, esto yo creo que es clave para empezar a hablarlo. A mí me da risa que se le diga soluciones basadas en la naturaleza, siempre lo digo, digamos, porque es como que si esto descubrimos un santo grial cuando en realidad la naturaleza siempre nos ha proveído de todas estas cosas, pero este lenguaje nos sirve para poder hablar, digamos, con las personas, con los tomadores de decisión y para poder involucrarlos en el fondo. Entonces, por eso yo creo que es importante que estos temas sean estudiados y donde específicamente, no sé, uno piensa en las comunas, cómo mapear esas comunas, cómo hacer cartografías que permitan, digamos, llegar a un, si uno quiere, por ejemplo, llegar a un municipio con un petitorio, soy desde la comunidad, una junta de vecinos, si yo veo que tengo un glaciar, tengo un humedal y voy al municipio y digo, oye, mira, esto provee agua, necesitamos proteger, empieza una conversación, al menos empieza esa conversación. Entonces podemos desde ahí quizás plantearnos con algunas políticas públicas. Bueno, algunos beneficios, estos datos se los dejo, digamos, pero lo interesante es ponerle lucas a esta cuestión, ponerle cifras a estos temas. O sea, si usted pierde el humedal, ¿cuánta agua pierde? ¿Cuánta biodiversidad pierde? ¿Cuánta retención de agua pierde en el suelo? Ya a la gente hay que hablarle en esa lógica, no la romantización del humedal, digamos, sino que esto te presta un servicio, te presta funciones. Si tú lo pierdes, te va a salir más caro, digamos, probablemente proveer agua a la comuna, o vas a tener que invertir en motobombas que saquen el agua cuando esto se inunde, etcétera, etcétera, ¿ya? Bueno, la agricultura regenerativa, que también tenemos, digamos, una tremenda herramienta para promover, ¿cierto? Incluso para la captura de carbono, ¿cierto? El aumento en el valor nutricional de los alimentos. Hoy en día la crisis que tenemos también de, bueno, obesidad en niños, ¿cierto? La mala alimentación, adquirir, digamos, productos desde los supermercados que tienen probablemente pesticidas, etcétera. También, digamos, tenemos una herramienta que es la agricultura regenerativa o la agroecología o la permacultura, etcétera, que nos dan herramientas, digamos, para poder generar una agricultura que sea mucho más consciente, y esto también se puede llevar a política pública.
O también se puede llevar desde el sostenernos entre nosotros y decir, hagamos un bosque comestible en X comuna o con X juntas de vecinos. Entonces tenemos que ir por otras líneas, digamos, trabajando. Y por otro lado, ¿cierto? El cuarto estadio es ser representante de estos temas, ya sea desde la sociedad civil, tomar la batuta y decir, bueno, yo me dedico a estos temas o trabajo estos temas desde el área pública o me planteo ser un político y dedicarme a estos temas. O sea, ese es el cuarto estadio donde me transformo en una especie de tomador de decisión. Pero aquí hay un warning, que es, no podemos hacerlo desde una lógica de quiero ser influencer. Hoy en día he visto muchas cuentas de jóvenes que están en la lógica de quiero ser influencer, ya con video de lo que estoy. La verdad es que a mí eso me tiene absolutamente podrida. Podrida porque creo que no, o sea, la verdad si alguien cree que por redes sociales va a solucionar el tema, la verdad es que está muy equivocado. Incluso he visto algunos jóvenes, cuando ya el tema ambiental les dejó de servir, se van a otros temas. Así como hablemos de la guerra, hablemos o sea, y por otro lado, incluso yo esto me lo digo a mí misma, es como, ¿y en qué momento nos dijeron que la opinión de todos vale y que de todos importa? O sea, las redes sociales están absolutamente saturadas hoy en día de información que a nadie le importa y aún así tienen público. Entonces, la verdad es que yo creo que acá tenemos que ser estratégicos, si bien las redes sociales sirven para ciertas cosas, no podemos olvidar la presencialidad, no podemos olvidar el volver a situarnos en la escucha. Por eso digo que hay que volver a ciertas presencialidades. Ayer tuvimos el encuentro de jóvenes, o sea, de jóvenes, no, mentira. No habían tantos jóvenes, había muy pocos. Me refiero de organizaciones, tuvimos el encuentro y esa presencialidad, la energía que se sentía, el espacio donde nos estamos escuchando, donde se presentan cosas, donde nos vamos cuidando, es un tema que tenemos que volver. Hoy en día, ¿cierto? Tenemos herramientas que nos permiten, que está bien, podemos tener también cosas híbridas y podemos estar en este espacio también virtual, pero creo que no podemos olvidar, ¿cierto?, es cómo nos sostenemos tocándonos, digamos, abrazándonos, porque el ser humano es un ser social, entonces requerimos de esos espacios de escucha, y por último, nosotros en la red ecofeminista hay días que son de trabajo, y que hacemos, por ejemplo, el club de lectura lo hacemos virtual, pero también cuando queremos coordinarnos y hacemos otro, por ejemplo, queremos juntarnos a bordar un lienzo. Y eso es un trabajo que quizás nos va a tomar un año bordar un lienzo para la próxima marcha probablemente. Pero necesitamos también darnos un espacio en el cual nos demos tiempo para conversar de la vida. Y quizás no vamos a solucionar el tema mundial, pero por lo menos la escucha. Entonces yo diría que, porque la gente está muy sola hoy en día, entonces tenemos que volver a esos espacios. Y por lo tanto, ser representante requiere tener una responsabilidad cuando uno es representante de algo. Que el ego no te coma, que no te lleves todas las lucas para tu organización, busca lucas también para otras organizaciones, busca beneficios que sean para otras personas, o sea, tenemos que buscar un equilibrio en estos temas, porque en el fondo lo que uno ve es que hay algunos seres que les va súper bien y se llevan todo a la casa. Yo por lo menos no trabajo así, ¿ya? No me hace sentido trabajar así. A veces prefiero no tener tantas lucas, pero por lo menos ser consecuentes. Desde Ecosur fuimos sumamente consecuentes con respecto al gobierno pasado, no le echamos nunca ninguna ficha, cuando hubo que aplaudir algo se aplaudió, pero tampoco hicimos vista gorda con las cosas que estaban pasando y las salimos a denunciar. Con este gobierno va a ser lo mismo, pero yo igual veo que en una semana el mundo ecologista volvió con todo, pues y era como, ¿y qué? ¿A dónde estaban en los 4 años que pasaron, digamos? Son cosas que creo que hay que dejarlas ahí, porque yo en estos momentos, más que ser de un sector u otro, un sector político, me considero más ecologista que nunca a raíz de las cosas que están pasando. Entonces también tenemos que mirar eso, ¿ya? Miremos esas sombras también de lo que ocurre ser representante de estos temas. Y bueno, para ir finalizando, tenemos que prepararnos para sobrellevar esta nueva era, ¿ya? Yo esta lámina la hice hace mucho tiempo y nunca pensé que iba a estar más vigente que nunca al día de hoy, digamos, porque yo esto lo hablaba como a futuro, pero ese futuro ya llegó. Yo pensé que iba a ser más adelante, pero llegó ahora.
en donde en el fondo las sociedades pueden cambiar desde una especie de cambio más de transición en la cual podemos trabajar, ¿cierto? La transición justa, el decrecimiento, estados de equilibrio, pónganle el nombre que quieran. No hablen de decrecimiento en todo caso, aunque estén hablando de decrecimiento, porque si hablan, que eso es imposible y salen todos los monitos ahí. No, hay que buscar palabras que no digas algo aunque lo estés diciendo, ¿ya? Y por otro lado, ¿cierto? Tenemos que van a surgir también, porque si no nos preparamos desde una transición, lo que pasa es que empiezan a surgir los ecofascismos, los autoritarismos, los neofeudalismos, etcétera. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer esto? Educando a la población. Hoy en día tenemos que partir con los nuestros, por lo menos, el radio que uno pueda abarcar de manera honesta, sencillo el lenguaje. Hay gente que le encanta hablar en cetáceo y yo la verdad digo, ¿de qué sirve eso? No sirve. Hay que hablar claro con las personas, tener dos, tres ideas claras. A la persona no le importa que seas académico, no le importa que tengas un título, no le importa. Eso es lo que menos importa en esto. Acá lo que importa es cómo hacemos llegar el mensaje de manera nutrida, pero que sea fácil de comprender. Por otro lado, generar colaboraciones. Necesitamos generar autonomías, necesitamos generar soberanía alimentaria. ¿Cómo hacemos la conexión entre aquellos que, por ejemplo, están haciendo permacultura, están haciendo agroecología, ¿cierto? Y con las organizaciones que quizás todavía no lo hacemos. Nosotros en Ecosur ya lo estamos empezando a hacer. Estamos invitando a profesionales que vengan a escribir sobre estos temas, porque yo no soy experta en agroecología, pero sí podemos contratar o tener a una persona que sí tenga estos temas para poder ponerlos con nuestra visión en el papel. Respuesta desde lo individual y colectivo, ya habíamos hablado de dónde lo podemos tomar. Baterías de políticas públicas que fortalezcan lo local. Esto va a ser vital, esto es vital. El municipio es el primero en llegar cuando hay un desastre ambiental, ¿ya? Economía desde la adaptación. Tenemos que ponerle números, cifras. ¿Qué es lo que se ahorra con que no desaparezca la rarita de Darwin? ¿Qué es lo que ahorramos cuando, por ejemplo, el pingüino de Humboldt sigue estando ahí? ¿Qué nos ahorramos cuando está, digamos, un parque nacional o tenemos un ecosistema sano? ¿Qué es lo que te estás ahorrando? Así hay que hablarle al Estado y a las autoridades. Por ejemplo, si uno tiene personas que acceden a los humedales, quizás lo que hay que pedir es que hagan estudios de salud mental. La gente que tiene acceso a áreas verdes mucho más nutridas tiene mejor salud que una persona que no ve eso. Ya te estás ahorrando una cantidad de plata enorme en temas de salud mental, que eso lo paga el Estado. Entonces, quería ahorrar plata, bueno, invierte en naturaleza, vas a ahorrar mucho dinero. Entonces, tenemos que buscar discursos que permitan, ¿cierto?, hablar de economía. Este es un tema al cual yo creo que vamos a tener que volcarnos. No podemos seguir en una lógica de, bueno, la economía es de los economistas y es como, ¿qué me importa a mí? O qué sé yo, vamos a tener que volver a la economía ecológica. Estos temas hay que ponerle números. Disminución del consumo. Este es un tema que tenemos que seguir colocando en la palestra. Yo con unos socios, amigos también, ¿cierto? Tenemos Acción Consumidores, tenemos una asociación de consumidores donde estamos haciendo muchas guías de consumo responsable desde una lógica ambiental. Nosotros me tocó hacer una guía de cómo consumir menos. Es como, pues enseñémosle a la gente cómo se consume menos, porque es un tema que hay que hablarlo. Tenemos que apelar al ciudadano común y de a pie. No podemos seguir hablando entre nosotros, porque si seguimos en esta lógica, las cosas no cambian, ¿ya? Entonces, esos son como ideas que les dejo ahí, cada uno tomará la que le sirve o si le hace sentido, digamos, pero para poder en el fondo empezar a ver cómo nos movemos en esta estructura en la cual estamos. Y eso sería, chicos. Creo que me pasé un poco, pero perdón. Muchas gracias, Pam, en verdad. Creo que hablo en nombre de todos que fue muy claro el mensaje, muy bacán, como que hubo hartos choques bien claros, pero que necesarios mensajes. Ahí por el chat, bueno, estuvieron reaccionando y bacán eh, sus comentarios. Podemos dar espacio tal vez para uno o dos comentarios, algunas preguntas, pero que ya estamos pasados en el tiempo. Aprovecho de dejar de nuevo el formulario de asistencia para que lo llenen. Eso no sé si alguien, último por el chat, o si alguien quiere dar un comentario chiquitito.
Bueno, si es que no, bueno, vamos entonces, sí, mucho. Bacán, buenísimo, chiquis. Bueno, de nuevo agradecer a Pamela, a Joaquín por estar acá. Recordarles que ya la próxima semana tenemos la sesión relacionada a pueblos indígenas para que también estén atentos de la siguiente sesión y puedan también seguir participando. De nuevo, todas estas las grabaciones, el material lo vamos a compartir al final de la escuelita para tener todo bien sistematizado y guardado y editado de la mejor forma. Mil gracias por participar. Voy a dejar de grabar. Muchas gracias a todos, a ustedes por Gracias, participar y a la chiquillas, PAME. que les vaya Muy bonito. buena, súper. Espero que no haya, espero que no haya sentido que los estoy retando, porque yo hablo así, ¿ya? Yo hablo así como golpeadito, pero no los estoy retando, solo es mi pasión por estos temas. Eso, queridas. Besitos, que lo pasen bien, que aprendan mucho. Chao, chao. Chao, muchas Chao. gracias. Chao a todos. Nos